Empezamos ya, ¿verdad, Carlos? Listo, estamos listos, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, pues muchas gracias a Galimplan por el esfuerzo y la organización de este tipo de seminarios por vía online, que bueno, en los tiempos que corren son una excelente alternativa y una excelente oportunidad para pues, seguir un poco formándonos y seguir en activo y con la mente ocupada, ¿no? Me propusieron dar una charla y me pareció oportuno dar una charla que no suele ser muy habitual, pero creo que es muy importante, que va sobre el manejo de la vía aérea en situaciones de emergencia que se pueden dar o se van a dar en una clínica dental normal, ¿no? Y que es un tema que no se suele prestar la atención debida y que, bueno, pues quizás en el día a día y en la rutina diaria de la consulta, pues se deja un poco al margen, en la esperanza de que estas situaciones a nosotros no nos pasen, o en la esperanza, como hablábamos hace un minuto, de que llamando al 061 o al 112, pues esto se corrija, ¿no? Y puede pasar, pero puede no pasar. Y entonces la idea que tenemos es enseñaros cómo se manejan estas situaciones y daros algunas guías, algunas pautas de trabajo y de conducta y algunas ideas para que, si esto se os presenta, pues podáis salir adelante y salir de una situación que realmente puede ser dramática, ¿no? ¿Qué número de emergencias médicas relevantes que puedan comprometer la vida del paciente se pueden dar en una clínica dental? No son demasiadas, afortunadamente, ¿no? Hay algunos estudios que nos hablan de que más o menos pueden ser como 0,7 casos por dentista y por año, con una media de un caso cada 3 o 4 años para cada dentista. Y hay estudios que dicen que un 5% de los dentistas tendrán que afrontar a lo largo de su vida profesional una emergencia vital. Quiere decir eso, que si están unas 300 personas atendiendo este webinar, entre 10 y 15 de vosotros debéis estar particularmente atentos porque os va a pasar, ¿de acuerdo? Estadísticamente hablando, Dios quiera que no, pero os puede pasar, así que creo que debéis prestar atención porque vamos a hablar de algunas cosas que nos pueden sacar, como digo, de situaciones críticas, ¿no? Una conclusión de este estudio que tenéis aquí abajo nos dice que, aunque evidentemente las emergencias médicas que pueden comprometer la vida del paciente son muy raras, uno de cada 20 dentistas generales tendrá que enfrentarse a maniobras de reanimación cardiopulmonar al menos una vez durante su vida profesional, incluso fuera de su gabinete. Y aunque la supervivencia de este tipo de situaciones es muy alta, del 80%, esta posibilidad obliga a que el dentista esté entrenado en estas prácticas y tenga conocimiento de las maniobras de soporte vital básico y avanzado. Vamos para allá. Son muchas las emergencias que se pueden dar, ¿no? Algunas producidas por accidentes, no son muy frecuentes, como la aspiración de materiales. Algunas derivadas de la patología previa del paciente, como las crisis epilépticas o las taquitemias, pero hay dos que son sobre las que yo voy a hablar, que son las más importantes. Una, por su frecuencia, que es el síncope vasovagal, que es la emergencia más frecuente que podéis encontrar, y la segunda, la reacción anafiláctica, que es una emergencia grave, crítica y potencialmente mortal. Vamos con la anafilaxis. ¿Qué es la anafilaxis? Una anafilaxis es una reacción alérgica severa de presentación aguda y que puede evolucionar muy rápidamente hacia una obstrucción de la vía aérea o a la presencia de convulsiones, ¿de acuerdo? Y como sabéis, es potencialmente mortal. ¿Qué importancia tiene la anafilaxis? ¿Por qué quiero hablar de ella? Por dos razones. Una, porque se viene observando en la literatura un incremento en el número de reacciones anafilácticas en la población general. Es decir, cada vez más población, por alguna razón, hace reacciones anafilácticas, ¿no? Hay un estudio que habla, pues, en Inglaterra, de 7 muertos en 1998 a 24 muertos en el 2007, ¿de acuerdo? Con lo cual parece que realmente hay un incremento del número de reacciones anafilácticas. Solo os tenéis que fijar en el elevado porcentaje de población que tiene una alergia verdadera a los betalactámicos y, por ende, a todas las reacciones cruzadas con cefalosporinas, que es el 10% de la población confirmada. Las alergias tan frecuentes a los antiinflamatorios no esteroideos, el ácido acetil salicílico, los naproxenos y las reacciones cruzadas entre ellos, o al látex, ¿de acuerdo? Por tanto, cada vez más población está haciendo anafilaxias. Y además, son reacciones que se pueden desencadenar por productos que habitualmente se usan dentro de un gabinete dental. Ya hemos hablado de los fármacos, que a veces a pacientes se les administra en la propia clínica. Ya hemos hablado del látex. Todos sabéis también que existen protocolos para pacientes alérgicos al látex y demás, que los manejáis. Pero
Puede haber alergias a agentes tópicos convencionales, tanto para las mucosas como para la piel, como la clorhexidina, como la povidona iodada. Y, por supuesto, una muy preocupante en el ámbito dental, que es la alergia a los anestésicos locales, porque es muy frecuente, no es raro que el paciente venga y diga que es alérgico a un anestésico local, ¿no? Con lo cual nos pone en una situación de momento de duda. Sabéis que los anestésicos locales son de dos tipos, pueden ser ésteres, como la procaína, como la tetracaína, como la benzocaína, etcétera, o amidas, como la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína o la articaína. Las reacciones son más frecuentes, alérgicas más frecuentes con los ésteres que con las amidas, pero con las amidas también se pueden dar, ¿eh? No es cierto que con las amidas no se produzcan reacciones alérgicas. Tenéis que tener en cuenta que se estima que se realizan cada día 6 millones de anestesias locales en el ámbito dental al día, ¿de acuerdo? Son muchísimas anestesias locales. Y que aunque menos de un 1% de la población tiene una alergia confirmada a los anestésicos locales, el riesgo está presente en cada momento, ¿no? También es cierto que muchas veces los pacientes hablan de que son alérgicos a un anestésico local porque el paciente, cualquier reacción adversa, como puede ser una taquicardia o un mareo o cualquier otra cosa, lo relaciona con una alergia y ahí se queda y va de un sitio a otro diciendo que es alérgico, ¿no? Por tanto, es importante en estos pacientes que cuando el paciente diga eso, se derive a un alergólogo para que se confirme o se descarte esa alergia, porque realmente nos ponen un compromiso, ¿no? Ya hemos dicho que son muy raras en los fármacos anestésicos tipo amida, y muchas veces no es el propio anestésico local el alérgeno, que actúa como un alérgeno, sino algunos excipientes. Por ejemplo, los metilparabenes, que es un éster que ya se ha retirado del mercado, pero todavía podéis encontrar alguna marca que los tiene. Y otro excipiente que es el bisulfito sódico, que es un antioxidante que se pone en las ampollas que llevan adrenalina porque es un antioxidante de la epinefrina. Y por tanto, este es el responsable muchas veces de una reacción alérgica. Por tanto, sí, este tipo de reacciones se pueden desencadenar por productos que habitualmente se utilizan en la clínica dental, es obvio que tenemos que deducir que el odontólogo, el dentista, tiene que ser capaz de reconocer e iniciar el tratamiento de un cuadro anafiláctico, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un maletín, que hablábamos antes también, que está presente en todas las clínicas dentales, que mucha gente tiene para cumplir el protocolo, para pasar el registro sanitario, pero vamos a ver si lo que hay aquí sirve para algo, no sirve para nada, es completo, nos faltan cosas, ¿no? Y quiero que tengáis eso en cuenta. Siendo necesario que el dentista reconozca y sepa manejar de entrada un cuadro anafiláctico, una reacción vagal severa, en algunos estudios, en algunas auditorías que se han hecho a nivel de algunos estudios, se saca como conclusión general que los odontólogos se sienten muy poco capacitados para diagnosticar y manejar una reacción anafiláctica. Por tanto, estamos en una situación que va a ser muy poco frecuente, pero que puede ser potencialmente catastrófica y que no sabemos manejar adecuadamente. Vamos a conocer un poquito la anafilaxis. La anafilaxis no sabemos qué incidencia tiene de forma real, es desconocida, ¿no? Hay estudios que hablan de 12 casos por cada 100.000 habitantes, pues una cifra probablemente infraestimada. Otros estudios hablan de 25.000 casos en los Estados Unidos, en Norteamérica. Pero hay algún trabajo que habla de cuál es la incidencia estimada en la práctica dental. Y como media se dice que son 0,004 o 0,015 casos por dentista por año. Eso quiere decir, si multiplicáis por 1.000, que entre 4 y 15 pacientes de cada 1.000 van a estar, se estima que van a tener una reacción anafiláctica. Hacer vuestros números, ¿no? Y aunque evidentemente la mortalidad de estos problemas no es alta, gracias a Dios, entre un 0,5 y un 1,3%, esa probabilidad hay que tenerla siempre en cuenta. ¿Por qué? Podéis tener la clínica mejor montada del mundo, podéis tener la mejor preparación del mundo, podéis haber hecho todos los cursos de formación del mundo, ser la repera, pero si os pasa esto en una consulta y no sabéis responder y un paciente se os muere en la consulta, es una situación que marca la vida profesional y personal de cualquier dentista y, por tanto, es muy importante saber abordarlo. Una anafilaxis es una reacción sistémica aguda que se produce por la liberación masiva de sustancias vasoactivas y otros mediadores, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de reacciones anafilácticas. Hay un consenso general de que hay dos tipos de reacciones. Una es la reacción anafiláctica en sí, que viene mediada por la IgE, por la inmunoglobulina E, y otra lo que se llama reacción anafilactoide, que viene no mediada por la IgE. La gran ventaja es que la clínica y el tratamiento inmediato de entrada es idéntico, pero les voy a explicar un poquito. Una reacción anafiláctica consiste en que cuando se produce el primer contacto con el alérgeno,
las células plasmáticas producen anticuerpos específicos tipo IgE contra este alérgeno, en un proceso que se llama sensibilización, que dura entre 3 y 5 días. Una vez completado el proceso de sensibilización, el fragmento Fc de la inmunoglobulina se va a adherir a receptores de alta afinidad de forma permanente que se encuentran en la membrana de superficie de los mastocitos y de los basófilos. Y ahí se va a quedar, ¿de acuerdo? Cuando hay una nueva exposición al alérgeno, se produce una agregación masiva de estos receptores de forma que los mastocitos y los basófilos van a producir una liberación masiva de sustancias vasoactivas. Bien sustancias que ya están preformadas como la histamina, la triptasa, los proteoglicanos, el factor de necrosis tumoral, o bien sustancias y mediadores de nueva síntesis como los leucotrienos, las prostaglandinas o el factor activador de plaquetas. En cualquier caso, esta liberación masiva de sustancias vasoactivas es la responsable de la sintomatología del paciente. Dos cosas importantes. Estar sensibilizado frente a un alérgeno no conduce obligatoriamente a una reacción anafiláctica. Mal estaríamos. Hay una cierta susceptibilidad genética, por lo visto. No la conocemos bien, pero está presente, ¿de acuerdo? Y también hay que tener presente, por otra parte, que existen reacciones cruzadas, de forma que un alérgeno puede tener reacción cruzada con otro y, por tanto, no es necesario que el paciente tenga una exposición previa al alérgeno para hacer una reacción anafiláctica. La reacción anafilactoide, por contra, es una reacción que no está mediada por inmunoglobulinas. Se produce por distintos mecanismos que varían dependiendo del alérgeno y dependiendo del mecanismo, como activación directa de mastocitos y basófilos, activación del sistema quinina-calicreína o activación de las cascadas del complemento de la coagulación. ¿De acuerdo? En cualquier caso, ya he visto que tanto para una reacción anafiláctica como para una reacción anafilactoide, que tiene una clínica muy similar y un compromiso vital muy similar, no se requiere la exposición previa al alérgeno, de forma que personas, y ya lo sabéis también, que sin ningún antecedente alérgico pueden debutar con una reacción anafiláctica en su primera exposición al alérgeno o frente a un alérgeno ante el que no habían mostrado hipersensibilidad anteriormente. ¿Quiere decir esto que todo paciente que entre por la puerta de vuestra consulta es virtualmente un paciente que puede hacer una reacción anafiláctica? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo sabemos que estamos ante una reacción anafiláctica? Pues van a presentarse una serie de síntomas, ¿no? Síntomas cutáneos como la palidez, la urticaria, el angioedema, el edema de los labios, de la lengua, de los ojos y el más peligroso, el de la laringe. El paciente puede presentar dificultad para respirar, para hablar, para tragar. Puede estar taquipneico, es decir, respiración acelerada, taquicárdico. Puede sentir presión o dolor en el tórax, una sensación súbita de debilidad, que es uno de los signos más rápidos de la hipotensión arterial que va a presentar, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, confusión, pérdida de conocimiento y convulsiones. Se puede presentar 1, 2, 3 o todos estos signos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues está estudiado y se sabe que el más frecuente es la urticaria y el angioedema, hasta casi el 90% de los casos, la dificultad respiratoria en el 60% de los casos y la hipotensión en el 33% de los casos. Daros cuenta que esto es un cuadro que se presenta de forma brusca e inesperada normalmente, de forma que es extremadamente raro que tengáis un paciente en decisión dental con un manguito de tensión, que tengáis la hipotensión monitorizada, ¿no? Por tanto, la hipotensión no la vais a poder diagnosticar excepto por signos indirectos, como es la palidez o la debilidad, ¿de acuerdo? Hemos dicho que es un cuadro potencialmente mortal en unos minutos porque se puede producir una obstrucción de la vía respiratoria por el edema laringeo, por el broncoespasmo y un colapso, un compromiso del sistema cardiovascular. Por otra parte, los síntomas cutáneos son muy frecuentes, pero su ausencia no excluye el diagnóstico de la anafilaxia. Es decir, el paciente puede tener un shock anafiláctico y no tener urticaria, ni tener angioedema, ni estar pálido. Y por otra parte, la presencia aislada de urticaria y angioedema no es diagnóstico de una anafilaxia. Es decir, el paciente, por otra razón, puede tener un ras cutáneo, puede tener una urticaria, un edema y no responder a una causa anafiláctica. ¿Cómo la diagnosticamos entonces? Pues se exige que 2 o más de los siguientes síntomas se presenten de forma aguda en el desarrollo de minutos, horas. Síntomas cutáneos, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas gastrointestinales persistentes. Y otra cosa importante también que tenéis que saber es que hay un riesgo potencial de que la anafilaxia tenga una reacción bifásica, es decir, hemos tenido nuestra primera reacción anafiláctica y aproximadamente en las primeras 8 horas, a veces hasta 72 horas después, en el 1-20% de los casos se puede producir una segunda reacción anafiláctica, en una reacción bifásica. Por tanto, todo paciente que haya tenido o paciente sospechoso de haber tenido una reacción anafiláctica debe ser derivado a un hospital para que esté sometido a la observación pertinente.
Ya sabemos que es una anafilaxia. ¿Qué es un síncope? ¿Qué es el otro cuadro? Síncope vasovagal. Pues el síncope, como sabéis todos, es la pérdida súbita, breve y transitoria del estado de conciencia con incapacidad para mantenerse en pie, con pérdida del tono postural y recuperación espontánea. Puede obedecer un síncope a distintas causas, neurológicas, cardíacas, metabólicas, etcétera, pero el que vais a enfrentar vosotros de forma normal es un síncope vasovagal por una actividad vagal excesiva en pacientes con una disfunción del sistema nervioso autónomo. Sobre todo el síncope situacional. Son aquellos pacientes, como todos sabéis, que vienen casi con una cierta predisposición. Me voy a marear, no tolero las agujas, que cualquier dolor, que cualquier maniobra les produce una reacción vagal, o al acabar el procedimiento tiene una reacción vagal. Todos lo habéis sufrido esto y todo lo habéis tenido. En sus inicios, el desarrollo del síncope vasovagal puede requerir el diagnóstico diferencial con una reacción anafiláctica, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que, evidentemente, un síncope vasovagal, que todos habéis visto, son mucho más frecuentes y que tienen unas manifestaciones clínicas parecidas pero un poquito distintas. Vamos a tener hipotensión igual que en la anafilaxia, puede haber náuseas y vómitos igual que en la anafilaxia, pero hay dos cosas que suelen ser un poquito distintas, aunque no siempre. Una es la diaforesis, el paciente tiene una sudoración profusa y fría, la bradicardia, que es típica del síncope vasovagal y no de la anafilaxia, pero puede haber anafilaxia con bradicardia también. El paciente puede desarrollar convulsiones tónico-clónicas con relajación de esfínteres. Por lo tanto, un síncope vasovagal severo es un cuadro que también impresiona y también asusta un poco, ¿no? No suele haber, pero no las descubrimos, manifestaciones cutáneas ni broncoespasmo, y normalmente el cuadro tiene una exploración brusca. Muchas veces el paciente no te avisa y responde rápidamente a la posición supina. ¿Qué problemas podemos tener a nivel cardiorrespiratorio en un síncope vasovagal? Es muy extraño, pero un síncope vasovagal, si es intenso y severo, puede producir una parada cardíaca, con lo cual, una parada cardiorrespiratoria, con lo cual luego vemos qué hacemos, ¿de acuerdo? Pero sí es habitual que en un síncope vasovagal prolongado, por la pérdida de tono muscular de la lengua y de las paredes faringeas, la lengua pueda caer y pueda obstruir la vía aérea superior. Y por lo tanto tenemos que estar pendientes de este tema, y son pacientes que vamos a solucionar con la simple colocación de una cánula de Gödel. Dos indicaciones prácticas. Las cánulas de Gödel, por desgracia, su marcaje con colores no está sistematizado, no es estándar, ¿no? Cada fabricante, cada país tiene las suyas, por lo tanto no os podéis fiar de los colores. Entonces, cuando tenéis que elegir el tamaño de una cánula de Gödel, lo que tenéis que hacer es ponerla y ver qué distancia hay entre los incisivos y el lóbulo de la oreja. Y esa es la que tenéis que coger, ¿de acuerdo? ¿Cómo se introduce? Primero hay que introducirla con la apertura de la cánula hacia arriba, ¿de acuerdo? Apuntando hacia el paladar, y cuando habéis introducido unos 2/3 aproximadamente de la cánula, le dais la vuelta y con suavidad la empujáis hasta que entre en dirección a la tráquea. Y teniendo mucho cuidado que no pase esto, es decir, que la cánula no se quede directamente en la lengua, porque entonces no vais a ventilar al paciente y os podéis meter en un problema muy serio. Es importante vigilar que el paciente está ventilando. Bueno, pues ya tenemos nuestro anafilaxia, tenemos nuestro síncope vasovagal, y vamos a ver qué tenemos que hacer si la situación del paciente empeora y se complica, ¿no? Y como todos sabéis también, pero hay que decirlo siempre, que se habla de reanimación cardiopulmonar de soporte vital básico avanzado, el ABC de la reanimación cardiopulmonar. Primero, hay que garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Segundo, hay que garantizar la respiración del paciente. Tercero, hay que garantizar o restaurar el componente cardiocirculatorio. Y cuarto, el nivel de conciencia. Pero hay una cosa fundamental en entornos de reanimación cardiopulmonar. Tener en cuenta que la reanimación en un cuadro de estos, una reacción anafiláctica, un síncope vasovagal severo, si alguna vez tenido ocasión de vivir esto, es una situación crítica, muy exigente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional. Por tanto, es importante que tengáis en cuenta tres cosas que son fundamentales, tan importantes como todo lo que vamos a decir ahora. Uno, en esas situaciones hay que evitar el pánico y la histeria. Todos lo hemos vivido. Yo el primero he visto situaciones de pánico y de histeria donde todo el mundo corre como pollo sin cabeza y nadie sabe qué hacer, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que estar perfectamente definido en una situación de estas quién es el líder del equipo. Y, lo siento, salvo que tengáis la suerte de tener un anestesista en la clínica o estéis en un sitio que pueda haber alguna disposición de ese tipo, el líder del equipo sois vosotros. Por tanto, tenéis que tener la actitud, la formación y la determinación de liderar el equipo para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Todo el mundo tiene que estar entrenado en esto. No se puede dejar estas situaciones al azar. Todo el personal que esté implicado en el tratamiento del paciente tiene que saber dónde están las cosas, cómo están las cosas, qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer.
y responder de forma inmediata y de forma automatizada, porque nos jugamos la vida de un paciente. Y, por supuesto, es fundamental la actualización y el mantenimiento de los equipos y fármacos que podemos necesitar para este tipo de situaciones y por lo tenemos que tener absolutamente protocolizado qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que en estos momentos que no hay tanto trabajo gracias a la situación en la que estamos metidos, pues puede ser un momento para instaurar este tipo de conductas, protocolizarlo y instruir vosotros e instruir a vuestro personal. Bueno, ha entrado una paciente en nuestra consulta, una chica joven, un poquito preocupada, con miedo, que le vamos a hacer sus implantes y cogemos nuestro carpullo de anestesia y le pinchamos nuestra anestesia, ¿de acuerdo? Y o bien de forma inmediata o bien en unos segundos, en unos minutos, el paciente se empieza a encontrar extraño, ¿de acuerdo? El paciente se empieza a poner pálido, el paciente nota o notamos que le cambia el tono de la voz y se encuentra incómodo para respirar, ¿de acuerdo? Pasa un poquito de tiempo y el paciente se empieza a sentir, se empieza a encontrar realmente mal, ¿de acuerdo? Se empieza a encontrar una situación bastante desagradable. Y pasa un poquito más de tiempo y el paciente deja de respirar. Evidentemente nosotros tenemos que hacer algo antes de que el paciente deje de respirar. Si llega a la situación de que el paciente deja de respirar, es que se nos ha ido el tiempo, un tiempo precioso, lo hemos tirado al cubo de la basura, ¿no? Por tanto, cuando aparezca un cuadro de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es sospechar. O estamos ante una anafilaxia o estamos ante un síncope vasovagal. Hay que valorar la sintomatología cutánea que tiene el paciente. Hay que mirar al paciente, quitarle los paños, quitar los trapos, quitarle todo de encima. Ver si está pálido, si tiene una urticaria, si está débil, si está sudando, si respira bien. ¿De acuerdo? En ese momento debe cesar inmediatamente el procedimiento que estamos realizando. Tenemos que parar de hacer lo que estamos haciendo. Fundamental, limpiar la vía aérea superior de materiales, es decir, aspirar al paciente, si tenemos diques, si tenemos separadores, si tenemos algodones, si tenemos gasas, todo eso debe ser retirado inmediatamente de la vía aérea superior y, por supuesto, eliminar de donde estemos trabajando cualquier agente potencialmente lesivo. Tijeras, bisturís, los motores, instrumental rotatorio, las turbinas, cualquier cosa hay que dejarlo todo limpio, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, alertar al personal. Alertar al personal no quiere decir ponernos a dar gritos, quiere decir alertar al personal que debe saber que estamos en una situación de urgencia y ponerse en situación de realizar lo que está entrenado para hacer. ¿Qué hacemos con el paciente inmediatamente? Lo vamos a poner en posición supina, que es lo más normal y lo habitual. Pero a veces, si el paciente tiene dificultad respiratoria, esta posición no la tolera y por tanto tenemos que dejar al paciente semisentado y con las piernas elevadas. Y esto nos va a empezar a indicar que probablemente no estemos ante un síncope vasovagal. Y en este momento, en esta situación, tenemos que inmediatamente administrar adrenalina intramuscular, ¿de acuerdo? Es la parte más importante del tratamiento de una reacción anafiláctica y debe hacerse sin vacilar. En una situación de riesgo vital no hay ninguna contraindicación para la administración de adrenalina, ¿de acuerdo? Es más, cuanto antes la administremos, mejor pronóstico va a tener el paciente y más fácil es que el paciente no tenga un desenlace fatal. ¿A qué dosis? Dosis estándar. En los niños de menos de 5 años, 0,15 miligramos. En las personas mayores de 5 años y los adultos, 0,3 miligramos. Y tenemos dos opciones. Una, nos podemos preparar, nos podemos poner a preparar esto, con lo cual tenemos que tener nuestro vial de adrenalina a 1 por 1000, hacer la disolución, coger la jeringuilla, buscar una aguja de 32 o 38 milímetros de media o de más de 50 en personas que pesan más de 90 kilos, pinchar al paciente, aspirar, comprobar que no estamos en un vaso y entonces hacer la infiltración intramuscular. Es fundamental que no hagamos una inyección intravenosa porque podemos generar una arritmia letal. Evidentemente, en este entorno de agobio, de nervios, de urgencia, yo creo que ponernos a preparar todo esto no tiene mucho sentido y es mucho más lógico tener en la consulta autoinyectores de adrenalina que están comercializados, ¿de acuerdo? Aquí tenéis unos cuantos, voy a contar un par de detalles. El Anapene y el Altelus son los que más me gustan a mí. Hay dos tipos, uno tiene la presentación pediátrica con 0,15 miligramos y otro la presentación del adulto con 0,3, ¿de acuerdo? Los otros dos, estos dos, fueron retirados del mercado durante un tiempo porque tenían problemas con la inyección. No infiltraban la cantidad que se requiere. Por tanto, el paciente no estaba tratado. Y este otro, el EpiPen, es el que tiene la casi exclusividad en los Estados Unidos. Y bueno, pues este cuesta, mientras que el Anapel, Altel, me parece que son 50, 40 euros. EpiPen me parece que cuesta $600 en los Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner
la adrenalina? Tiene que ser una inyección intramuscular y se debe colocar en la zona anterolateral del muslo, en el vasto externo. ¿Por qué? Porque es un músculo muy grande. Es muy difícil que cojamos un vaso sanguíneo. Y porque además la adrenalina a nivel intramuscular tiene un efecto vasodilatador, con lo cual va a garantizar una buena absorción del producto. Se pincha en ángulo recto, ¿de acuerdo? Y podemos hacerlo a través de la ropa del paciente. En un pantalón normal, una falda normal, una media, entra directamente la aguja y podéis pinchar, pero tiene un mecanismo que tenéis que conocer. Si compráis algún autoinyector, que yo lo recomiendo mucho para que lo tengáis en la consulta, tenéis que malgastar uno o bien gastar uno para saber cómo funciona, porque no es momento de ponerse a leer las instrucciones. Hemos puesto nuestra adrenalina intramuscular. Hay que avisar a emergencias, al 112, al 061. Alguien de la clínica tiene que saber dónde hay que llamar a emergencias, dónde hay que llamar y qué tiene que decir, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante que tengan el teléfono en la memoria. Mientras vienen emergencias, ¿de acuerdo? Y lo pongo aquí, avisar a emergencias, porque lo más importante es la adrenalina. No hacemos la llamada, el dentista se levanta, habla con urgencias y luego le ponen la adrenalina, sino que le ponen la adrenalina y después alguien que no sea llama a emergencias. Tenemos que administrar al paciente oxígeno a un ritmo de 6-8 litros por minuto y si persiste la sintomatología respiratoria, tenemos que utilizar broncodilatadores, salbutamol, que es un agonista selectivo beta-2 que se puede poner por vía inhalatoria y ayudar al paciente a que broncodilate. Y vamos a monitorizar los signos vitales del paciente, ¿de acuerdo? En este punto estamos. ¿Cómo monitorizamos? Bueno, pues en una clínica dental no existen los sistemas de monitorización hospitalaria, por tanto, tenemos que hacer lo que la realidad indica, ¿no? Pues por lo menos disponer de un pulsiosímetro. Tenéis que tener un pulsiosímetro para utilizarlo con los pacientes, ¿no? Mientras viene el servicio de urgencia, si no, hay que estar pendiente del paciente y si persiste la sintomatología, pues agrava, evidentemente, hay que readministrar otra dosis de adrenalina intramuscular cada 5 minutos hasta que el servicio de emergencias llegue, ¿de acuerdo? Es muy importante estar aquí. Coger una vía intravenosa, bueno, no es fundamental, sí es importante, sí se puede, pero evidentemente en un paciente que está en esta situación, casi chocado, va a ser muy difícil y habitualmente el dentista en general no suele tener el hábito de hacerlo, pero si lo tiene o hay alguna enfermera en la clínica que lo sepa hacer, alguien lo puede hacer, pues no viene mal tener una vía intravenosa, ¿no? Si todo va bien, si todo va perfecto, llega a nuestro servicio de urgencias, cogen a nuestro paciente y se lo llevan, ¿de acuerdo? Y aquí acabó la historia. Pero, por desgracia, hay algunas veces que esto no pasa. El cuadro evoluciona y bien, por un síncope vasovagal evolucionado o por una reacción anafiláctica evolucionada, el paciente entra en parada cardiorrespiratoria, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar de maniobra de soporte vital básico y avanzado que tenéis que conocer. A efectos solo didácticos voy a hablar 2 segundos de una parada cardíaca, ¿de acuerdo? Porque lo primero, como os he dicho, es garantizar la vía aérea, pero vamos ahora con eso. Si el paciente se para, evidentemente no nos queda otra que hacer una desfibrilación del paciente. Hay que utilizar un desfibrilador portátil, que son desfibriladores externos, automatizados o semiautomatizados, que descargan 50 julios en el modo pediátrico y 150 julios en el modo adulto, ¿de acuerdo? Esto es un equipo que vale 800 o 900 euros y que creo que todo el mundo debería tener. Ya sabéis que hoy en día están en centros deportivos, en grandes almacenes, en muchos sitios donde hay mucho público. Y lo puede utilizar cualquier persona, con más motivo tenéis que saber utilizar vosotros. De cualquier forma, hoy, como todo, disponibles vídeos en YouTube para que veáis cómo se utilizan. Y yo recomiendo, si no tenéis mucho hábito y para el personal que lo puede utilizar, existen entrenadores de desfibrilación. Son baratísimos, esto vale 60 o 70 euros, tiene distintos escenarios y con eso podéis hacer simulaciones y formar a vuestro personal y creerme que la formación del personal en estas situaciones es fundamental y básica. Vamos con el paciente que ha dejado de respirar. Evidentemente tenemos que garantizar la permeabilidad de la vía aérea superior, ¿no? En un entorno hospitalario hay muchos medios. Hay anestesistas, hay cirujanos, hay otorrinos, hay intensivistas, hay personal altamente especializado, con lo cual, lógicamente, se va a intentar hacer una intubación endotraqueal. Pero tener en cuenta que el problema aquí puede ser el broncoespasmo y el problema puede ser, sobre todo, el edema laringe, con lo cual la intubación endotraqueal puede que no sea viable. De hecho, al tercer intento de intubación endotraqueal, no se intenta intubar más al paciente, ¿no? Podría ser útil otro dispositivo que es la mascarilla de laringia o otros dispositivos supraglóticos, pero también estamos en la misma situación. Esto es muy fácil de utilizar
no es invasivo, pero evidentemente si el paciente tiene un edema laringeo, esto no funciona. Por tanto, nos tenemos que ir a métodos invasivos. Pero hay que ser realistas del entorno en el que estamos, ¿de acuerdo? El entorno en el que estamos. Si esto os pasa a vosotros, en una clínica mañana, en vuestra clínica, pasado, Dios de verdad que quiera que nos pase, pero si os pasa, os vais a sentir así, muy pequeños, muy vulnerables, muy agobiados y muy presionados. Por tanto, no nos podemos poner a hacer cosas que no dominemos, como es una traqueostomía, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a procedimientos que sean rápidos, relativamente fiables y que podamos dominar en los que nos hayamos podido entrenar, como es una cricotiroidotomía. Y aquí vamos a la segunda parte de la charla, que es el acceso a la vía aérea superior. Estamos en un escenario en el que no podemos intubar, en el que no podemos oxigenar al paciente. Por tanto, la cricotiroidotomía lo que pretende es abrir la vía aérea superior a través de la membrana cricotiroidea para oxigenar, ventilar y proteger dicha vía aérea, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de fallo? No tengáis mucho miedo. El principal problema que podemos tener es que hemos puesto mal el tubo, ¿no? Por tanto, es fundamental conocer la anatomía de esta zona, porque no es una zona en la que estamos habituados a trabajar. Si ponemos el cuello en hiperextensión y nos centramos en la línea media anterior, vamos a encontrar una serie de estructuras fundamentales y que tenéis que conocer que se palpan bien, como es, en primer lugar, de arriba abajo, el hioides, ¿de acuerdo? Después, el cartílago tiroides, la membrana tiroidea, ¿de acuerdo? Una referencia anatómica fundamental va a ser la prominencia de la hendidura del cartílago tiroides, la nuez de Adán, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, ¿de acuerdo? Los anillos traqueales y la depresión del manubrio esternal. Estas son las estructuras que tenemos en la línea media anterior del cuello. ¿Qué es la membrana? La membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea es una membrana fibrosa, densa, fuerte, de forma trapezoidal, que está limitada lateralmente por los músculos cricotiroideos, pero en esta zona, realmente en el centro del cuello, no hay en esta zona ni arterias, ni venas, ni nervios importantes que podamos lesionar, ¿de acuerdo? Una zona bastante segura. Quizás nos podamos encontrar con la arteria cricotiroidea, que es una rama de arteria laringea externa, que discurre justo por debajo del borde inferior del cartílago tiroides. Por tanto, como vamos a ver después, cuando tengamos que hacer una incisión en la membrana cricotiroidea, es mucho mejor venirnos al límite superior del cartílago cricoides que al límite inferior del cartílago tiroides, para escapar de esa arteria y minimizar el riesgo de producir un sangrado. Tiene un tamaño aproximado de 8 milímetros de ancho por 10,4 milímetros de largo de media en los estudios anatómicos, un poquito más pequeña en las mujeres, y por tanto, si tiene estas dimensiones, eso nos va a condicionar el tamaño del tubo que podemos utilizar. Es recomendable utilizar un tubo de 6 milímetros, o sea, cánulas de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que tengamos una inserción más fácil, porque va a reducir el riesgo de que fracturemos o lesionemos los cartílagos, podemos una fractura laringea, y porque por un tubo de 6 milímetros podemos ventilar perfectamente bien a un paciente. Otra consideración importante es la presencia de las cuerdas vocales en esta zona. Las cuerdas vocales, que las veis aquí arriba, se insertan en el cartílago tiroides al menos 1 centímetro por encima de la membrana cricotiroidea. Por tanto, estamos en una zona lejana y muy poco riesgo de lesionar las cuerdas vocales. Pero sí hay que tener cuidado cuando vayamos a colocar la cánula de intubación, que nos dirijamos hacia abajo, hacia la tráquea, para no hacer una intubación retrógrada, porque aparte de que no ventilaríamos, podemos producir lesiones graves y comprometedoras en las cuerdas vocales y en la epiglotis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestra cricotiroidotomía. Vamos a hacer nuestro procedimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Localizar la membrana cricotiroidea. Y esto puede ser algo tremendamente difícil, tremendamente difícil. Aquí, a modo de referencia, os presento un estudio donde a 18 anestesistas, por tanto personal perfectamente formado en la vía aérea superior y en la vía aérea difícil, se le ponen delante 6 adultos y se le dan 10 segundos para que localicen la membrana cricotiroidea. El éxito fue del 30%, muy bajo, ¿de acuerdo? Cada vez hay más evidencia de que el uso, el apoyo con una guía ecográfica mejora muchísimo la localización de la membrana, pero evidentemente esto se puede hacer a nivel hospitalario. Nadie en una clínica dental tiene un ecógrafo ni está habituado a manejar un ecógrafo normalmente para localizar una membrana cricotiroidea. Por tanto, ¿qué referencias podemos utilizar para ir lo más seguro posible? Pues marcas. Por ejemplo, sabemos que
La membrana cricotiroidea está aproximadamente entre 1 y 1,5 traveses de dedo desde la prominencia del cartílago tiroides. Toquéis la nuez de Adán, un dedo un poquito más y ahí la tenéis. Si lo queréis hacer desde abajo, está a 4 traveses de dedo desde la hendidura del manubrio esternal. Si ponéis el meñique en el manubrio esternal, 4 dedos hacia arriba, ahí la tenéis. Y es una localización bastante fiable. ¿Cuáles son las indicaciones de una cricotiroidotomía normalmente? Suelen ser indicaciones prehospitalarias, como he dicho antes, como sabéis, a nivel hospitalario hay muchas alternativas. Por tanto, esto es un planteamiento de abordaje de la vía superior en una situación de emergencia crítica cuando no se puede hacer otra cosa. Por tanto, muy habitual en situaciones donde hay traumatismos faciales en el cuello, accidentes y sobre todo conflictos bélicos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Hasta el punto de que el trauma facial en el cuello es la causa del más del 90% de las cricotiroidotomías que se reportan. Por la presencia de fracturas faciales que inestabilizan la vía superior, por la presencia de sangre en la vía aérea, porque no se puede intubar al paciente, porque el paciente no abre la boca, porque hay una obstrucción traumática por una fractura en la vía superior de la laringe, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las otras? Pues por encima de las demás, la reacción anafiláctica. Luego estamos en un entorno donde el realizar una cricotiroidotomía es perfectamente asumible y perfectamente indicado. ¿Qué contraindicaciones tiene? Igual que la adrenalina, el no disponer de una vía superior permeable es incompatible con la vida. Por tanto, de forma general, no hay ninguna contraindicación absoluta para hacer una cricotiroidotomía. Hay que hacerla, ¿de acuerdo? La única contraindicación absoluta, evidentemente, sería poder asegurar la vía superior por métodos menos invasivos, lo cual, en la situación en la que estamos, en la clínica dental, con el paciente en una parada respiratoria, con un edema laringio, no es viable. Por tanto, tenemos que hacer una cricotiroidotomía. Y la única contraindicación que yo os pondría que no le hicierais nunca, por lo menos quirúrgicamente hablando, es en niños de menos de 10 o 12 años porque su anatomía es muy distinta, es muy compleja. Los niños, toda esta zona de los niños está muy predispuesta a tener traumatismos laringeos, a la fractura de los cartílagos y tiene muchísimas complicaciones. Por tanto, en un niño, como veremos después, si se hace una cricotiroidotomía tiene que ser con una aguja, exclusivamente con una aguja, no con un abordaje quirúrgico. Vamos a hacer nuestra cricotiroidotomía, discúlpame. Bueno, tenemos a nuestro paciente con el cuello hiperextendido, ¿de acuerdo? En posición supina. Mucho cuidado porque en este contexto de nervios, de prisa, de nerviosismo, de agobio, de histeria, de miedo, es fácil que nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Es fácil que cuando vamos a tocar, en vez de tocar la prominencia del cartílago tiroides de la nuez de Adán, toquemos el ilioides, ¿de acuerdo? Y nos metamos aquí, ¿de acuerdo? Nos metamos en esta membrana, la membrana ileoidea. Y si nos metemos ahí y metemos ahí el bisturí y metemos ahí un tubo, podemos producir una lesión tremenda, muy compleja y muy comprometedora de la glúteos y de la zona de las cuerdas vocales. Por lo tanto, muchísimo cuidado y garantizar siempre que estáis tocando lo que queréis tocar. Hay tres opciones. Podemos hacer una cricotiroidotomía quirúrgica abierta, una cricotiroidotomía percutánea, ¿de acuerdo? O una cricotiroidotomía, disculpad, mediante una aguja. Pero, recordad, otra vez, que es un escenario donde vamos a hacer un procedimiento de emergencia extrema. Por tanto, una vez que tenemos puesto a nuestro paciente, hay que limpiar el cuello con betadine, con clorexidina o con nada. Es decir, no podemos perder el tiempo en hacer un campo quirúrgico adecuado con nuestros antisépticos, con nuestro campo, si eso va a producir una demora de la intervención. Si nadie sabe dónde está el betadine, si nadie tiene el campo, si perdemos tiempo en eso, vamos directamente a hacer la invasión de la vía superior porque tenemos segundos para garantizar la supervivencia del paciente y disminuir los daños. Una cricotiroidotomía quirúrgica o abierta requiere este material. Requiere un bisturí de 11, una herina, un gancho, un dilatador de Trousseau o cualquier mosquito, cualquier hemostático que tengáis, un tubo de traqueostomía o una cánula de traqueostomía o un tubo de intubación. Eso es lo que necesitáis, no necesitáis ninguna otra cosa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es con la mano no dominante, con el dedo medio y el primer y el tercer dedo, bloquear, fijar el cartílago tiroides, tocar con el índice donde está la prominencia, bajar un poquito y ahí vais a tener la membrana cricotiroidea, ¿de acuerdo?
Y se recomienda hacer una incisión vertical, casi desde la nota dan hasta abajo, de 2 o 3 centímetros. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque una incisión vertical va a evitar o a disminuir la posibilidad de lesionar vasos y por tanto vamos a tener menos sangrado y además la podemos extender hacia arriba o hacia abajo si necesitamos hacerlo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos abierto, daros cuenta que entre la piel y la membrana no hay nada, está la piel, el subcutáneo y la membrana cricotiroidea. Metemos el dedo, se toca, tocamos la depresión y en ese momento hacemos una incisión de forma transversal, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, intentando arrimarnos más al borde superior del cartílago cricoides que al borde inferior del cartílago tiroides. Abrimos la vía aérea, colocamos un gancho en el tiroides, tiramos hacia arriba, ¿de acuerdo? Metemos un hemostato, abrimos un poquito, dilatamos con cuidado, por aquí donde se pueden producir las fracturas, se dilata un poquito, ¿de acuerdo? Lo giramos hacia abajo 90 grados y colocamos nuestra cánula, nuestro tubo, lo que tengamos a mano, ¿de acuerdo? Pero ya veis que incluso en este artículo que encontré, que bueno, está hecho en un artículo de una, fijaros la hemorragia, esto puede sangrar, ¿de acuerdo? Y por tanto, esto yo creo que es una maniobra, ahí veis cómo se quita la camisa de la cánula de traqueotomía y se fija. Yo creo que esto es una maniobra para hacer en un ambiente hospitalario, en un quirófano, con un anestesista y con un cirujano, un otorrino que esté habituado a hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Se puede hacer por un procedimiento más corto, lo que se llama una cricotiroidotomía rápida en 4 pasos, donde lo que se hace es una incisión, en vez de longitudinal, transversal, es decir, de lado a lado de la membrana cricotiroidea y se hace una sola incisión, es decir, hay que clavar el bisturí en la piel, en la membrana y incidir hacia el otro lado, ¿de acuerdo? En un solo corte. Una vez que hemos hecho eso, se coloca el gancho esta vez abajo, se coloca en el cartílago cricoides para abrir, ¿de acuerdo? Y se coloca la cánula de traqueotomía. Lo mismo, esto puede sangrar, requiere hábito quirúrgico, requiere medios. Yo esto creo que no es el tratamiento que vosotros debéis hacer. ¿Qué podéis hacer en una clínica dental o para qué os podéis preparar? Pues para hacer una cricotiroidotomía percutánea, una cricotiroidotomía con aguja, ¿no? Las complicaciones son todas estas, pero realmente básicamente podemos crear una falsa vía, una fractura de los cartílagos, lo que hemos estado comentando, ¿no? Poco más. Y evidentemente, lógicamente, todas estas complicaciones son más frecuentes en un ambiente no hospitalario porque los medios, lógicamente, ni el entrenamiento ni los medios son los mismos. La cricotiroidotomía percutánea, esto ya os interesa bastante más. Todos tenemos en la memoria películas y el dicho popular de que tú puedes salvar la vida de una paciente con un Bic, ¿no? O con un Montblanc, si son dentistas, evidentemente, ¿no? Porque la cricotiroidotomía percutánea lo que pretende es facilitar esta técnica para personal con un entrenamiento quirúrgico mucho más básico, simplificando el procedimiento. Afortunadamente, disponemos de los kits de cricotiroidotomía, que son kits que vienen ya preparados para hacer la técnica con todo lo que se necesita, que es básicamente un bisturí, agujas para pinchar, un dilatador, esto para conectar con el oxígeno y un tubo o una cánula de traqueotomía del número 6. Hay muchos, ¿de acuerdo? Aquí veis que habla de técnicas Seldinger o técnica no Seldinger. La única diferencia es que cuando se utiliza el método Seldinger, los dispositivos traen un alambre, ¿de acuerdo? Para una guía con un alambre y estos no, ¿no? A mí los que más me gustan son el Melker, que es este que tenéis aquí, y luego veremos otro que es el Quick Track, que son técnicas distintas, pero veréis que no tiene sus ventajas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la incisión se puede hacer antes o después. Yo prefiero que se haga un poquito antes. Es una incisión mucho más pequeña que la que se necesita para hacer una cricotiroidotomía abierta y eso nos permite, si hacemos una pequeña incisión, meter el dedo y tocar, notar mucho más fácil la depresión. En el momento que tengamos eso, o si nos atrevemos directamente a través de la piel, con una bocat, con una aguja y una jeringuilla cargada con un poquito de suero, pinchamos en dirección inferior con una angulación de unos 45 grados, aproximadamente la que tenéis aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que estamos en vía aérea? Porque cuando aspiramos van a entrar unas pequeñas burbujas, por eso tenéis que poner un poquito de suero. Si entra burbuja aquí, estamos en vía aérea. Una vez que estamos en vía aérea, se retira la jeringuilla, se pasa la guía de alambre, como veis aquí, ¿de acuerdo? Pasa la guía y a través de la guía de alambre metemos el dilatador que tiene el sistema, ¿de acuerdo? Y a través del dilatador, después se coloca, con la guía, se coloca la cánula de traqueotomía con su manguito a través de la cual se puede ventilar perfectamente al paciente. Esta es una técnica, evidentemente, muchísimo más sencilla y mucho más rápida y mucho más accesible que una cricotiroidotomía quirúrgica como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué problema podemos tener aquí? Bueno, pues que bien al entrar con la aguja o bien con el alambre, si la maniobra es un poco intempestiva,
podemos perforar y podemos producir una perforación traqueal, una perforación esofágica o una mediastinitis, ¿de acuerdo? Entonces se han desarrollado también algunos sistemas para limitar esto y facilitar aún más el procedimiento, que es lo que os quería comentar, que es el QuickTrack. El QuickTrack es este dispositivo que está mucho más simplificado, ¿de acuerdo? Que tiene básicamente una punta de metal de 2 milímetros que se amplía hasta 4, con lo cual realmente lo que hace es dilatar una vez que entra, disminuyendo muchísimo el riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Tiene un manguito que vamos a poder hinchar después, que va a permitir una buena ventilación, disminuyendo mucho el riesgo de aspiración, ¿de acuerdo? Y tiene un stopper, tiene un bloqueo, de forma que podéis meter esto hasta el bloqueo, sabiendo que no vais a entrar mucho, justo para llegar a la tráquea, y que esto va a limitar de forma considerable la posibilidad de que se produzca una perforación en la cara posterior de la tráquea. Y es algo realmente cómodo y rápido de utilizar. Y el tercer método, más simple todavía, es una cricoteridotomía mediante una aguja, ¿de acuerdo? Es un método muy simple y muy rápido y muy fácil, pero lógicamente tiene más limitaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ventilar al paciente por un angiocatéter, por una boca de 12-14 G, ¿de acuerdo? Todos los conocéis, son anchos, pero son muy poquito anchos, ¿de acuerdo? Es un catéter que no vamos a poder fijar bien, por tanto, el riesgo de que el catéter se nos vaya y se nos mueva está, por tanto, y es una maniobra de tipo provisional, no podemos fiar a esto la ventilación del paciente, ¿no? Y nos va a permitir ventilar al paciente, pero va a tener muy limitada la eliminación de dióxido de carbono. Por tanto, es una maniobra que tiene sus limitaciones, pero en el contexto en el que estamos hablando de una emergencia en una clínica dental, esto os puede salvar la vida a vosotros y al paciente, ¿de acuerdo? Porque puede mantener al paciente con vida y ventilando el tiempo suficiente hasta que llegue el equipo de emergencias y se haga cargo del paciente y hagan las cosas que ellos pueden hacer, que son más de las que podemos hacer nosotros en un gabinete dental. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, muy parecido a lo que hemos visto antes. Localizamos nuestra membrana, pinchamos con el Avocat una jeringuilla de 5 centímetros cúbicos con 2 o 3 centímetros cúbicos de agua. Hacia abajo con una inclinación de unos 45 grados. Entramos, aspiramos, o entramos aspirando, como queráis. Cuando entren burbujas en el líquido, estamos en vía aérea. Fijamos la aguja, fijamos el catéter de silicona, sacamos la aguja metálica, ¿de acuerdo? Lo sujetamos y ahí podemos conectar automáticamente el sistema de ventilación. Y ventilamos al paciente, ¿de acuerdo? Como he dicho, y lo quiero recalcar, es la técnica de elección en los niños. Aquí no hay que meterse a hacer nada quirúrgico. Con una aguja le podemos salvar la vida a un crío. Los que hagáis odontología pediátrica tenéis que conocer esto. ¿Y qué hacemos? Una vez que tenemos la aguja, tenemos nuestro catéter puesto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, colocamos una jeringuilla y colocamos el sistema de ventilación, colocamos nuestro ambú. Pero evidentemente, tenemos que tener algún sistema de salida del aire, porque si tenemos un sistema cerrado, solo entra aire, ¿de acuerdo? Y no puede salir. Entonces, idealmente y muy fácil, disponer de una llave de 3 pasos que permite, cuando nosotros ponemos el dedo aquí, que el aire entre, y cuando nosotros quitamos el dedo, que el aire salga, ¿de acuerdo? Pero como evidentemente es más fácil entrar que salir, existe el riesgo de que desarrollemos un barotrauma, de que metamos demasiado aire en los pulmones y hagamos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que se hagan este tipo de maniobras, tanto con la percutánea como con la aguja, idealmente hay que mantener un segundo de inspiración, metemos el aire durante un segundo y permitimos su salida durante 3. Eso reduce muchísimo la probabilidad de problemas. Complicaciones, también la lista es enorme, pero realmente lo más normal es que no consigamos poner bien el tubo, lo dejemos pretraqueal o paratraqueal, que se desarrolle un enfisema subcutáneo, que algo sangre o que produzcamos una lesión de la parte posterior de la tráquea del esófago, pero realmente si vas con un poquito de cuidado no es muy difícil. Tenemos que entrenarnos en esto, ¿no? Porque, como veis, es un procedimiento de emergencia extrema y muy poco frecuente. Y por tanto, si lo vamos a hacer en situaciones de emergencia extrema, que gracias a Dios son pocas y es poco frecuente, va a ser muy difícil adquirir experiencia real. Muy poca gente ha visto esto en directo, o lo ha hecho en directo, o lo ha visto hacer en directo, ¿no? Por tanto, tenemos que tener algún sistema para formarnos. Importante que sepáis que no hay evidencia científica de que un sistema, es decir, de que una cricotireotomía abierta o percutánea con aguja sea superior a la otra, ¿de acuerdo? En cuanto a la permeabilidad de la vía superior. Y no hay evidencia tampoco de la superioridad de ningún kit sobre otro. Todos pueden funcionar, todos funcionan bien. Habéis visto que funciona bien hasta una boca, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Entrenar y probar, ¿vale? Tenéis que entrenaros en esto, tenéis que tener por lo menos el hábito de haberlo hecho alguna vez.
Quien disponga de acceso a una facultad donde haya cadáveres, se puede hacer un curso, se puede hacer un cadáver, pues la situación más ideal después del vivo, ¿no? Ahí podéis hacer todas las maniobras que queráis. Existe la probabilidad de utilizar maniquís. Ahí tenía referencias, pues si a algunos interesa lo podéis leer. Existen maniquís muy sofisticados, bueno, hasta con sangre, con bueno, toda la historia que se puede utilizar, que son muy caros. Y también existen maniquís low cost, como veis aquí, con un tubo con un cartón de papel de cocina, pues se puede fabricar un modelo y aquí hacerse su historia para entrenar. No me parece la mejor, ¿no? Si alguien tiene acceso a tener algún cerdito pequeño, pues es un animal muy parecido al hombre, su sistema aéreo superior también, no es el mío, pero muy parecido y podéis entrenarlo, ¿no? Aunque a mí el que más me gusta es este realmente. Esto es muy accesible si lo hacéis. Simplemente consiste en coger que vuestro carnicero os facilite la tráquea y la glotis de un cerdo adulto, ¿de acuerdo? Necesitáis un bisturí y necesitáis un poquito de la piel del cerdo, que podéis adelgazar para dejarla del mismo grosor de la piel humana en la zona cervical, ¿de acuerdo? A esto le añadís, le suturáis o le pegáis una bolsa de plástico en la parte inferior de la tráquea para que cuando metáis aire veáis si estáis ventilando bien. Y en la parte posterior de la piel le coséis un guante de látex, ¿de acuerdo? Que va a simular la tensión y la densidad propia de la membrana cricotiroidea. Tenéis vídeos en YouTube también, por supuesto, ¿no? Cogéis una tabla de cocina, ponéis vuestra tráquea, ponéis la piel encima, la grapáis y ahí podéis practicar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué conclusiones me gustaría que sacarais? Pues que evidentemente una emergencia que comprometa la vía aérea en un paciente en la clínica dental es afortunadamente rara. Pero si pasa, no nos podemos quedar mirando. No nos podemos quedar mirando. El dentista tiene la obligación y tiene que ser capaz de reconocer y de diagnosticar estas situaciones de forma adecuada. Y el dentista es responsable de iniciar el tratamiento y establecer las medidas iniciales más adecuadas. Y tiene una responsabilidad ética, ¿de acuerdo? De cara al paciente. Tenéis que saber salir de las complicaciones. Y dos, importante, tiene una responsabilidad legal. Nadie os puede exigir que ante una reacción anafiláctica el paciente sobreviva, pero sí os van a exigir que hayáis hecho lo que tenéis que hacer, que hayáis sido lo suficientemente capaces de poner las medidas, poner la medicación, intentar una cricotiroidotomía, etcétera, etcétera. Eso exime de responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Y es tan importante como la otra. Y por tanto, es básico que dediquéis un tiempo a establecer un protocolo de actuación que debe implicar a todo el personal de la clínica. Todo el mundo es importante que sepa lo que tiene que hacer y hay que hacerlo de forma periódica, porque si hacéis esto, hacéis un mini entrenamiento para hacer una demostración, a los 3 meses no se acuerda nadie. Esto tenéis que hacerlo de forma periódica para que si algún día tenéis la desgracia de que os ocurra, respondáis de forma rápida y ese día, desde luego, vais a estar muy contentos porque vais a salir de una situación muy difícil, ¿no? ¿Qué os recomendaría yo? Bueno, pues está muy bien tener el maletín, porque ¿qué tenemos en el maletín? Cosas que necesitamos. Tenemos oxígeno, tenemos el caudalímetro, tenemos el ambú, revisar el tamaño de las mascarillas, tenemos las cánulas de Gödel, tenemos cosas que nos van a hacer falta, ¿de acuerdo? Tenemos una pinza para coger la lengua, todo eso nos viene perfecto. Deberéis de tener esto, deberéis tener jeringuillas para los lapiceros para inyección automática de adrenalina, salbutamol, ¿de acuerdo? Deberéis tener un pulsosímetro y deberéis tener un desfibrilador. Es importante que lo tengáis. Deberéis tener, cuando menos, un sistema de cricotiroidotomía y deberéis tener Avocat del 14 y del 12 y ya porque habéis visto que con esto que tenéis aquí tenéis una respuesta firme, científica y contundente ante un problema muy grave, ¿no? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Mejor seguro que lo siento. Yo tengo un compañero que es muy inteligente que tiene una frase, una pregunta muy buena para estas situaciones, que es, ¿de qué te vas a arrepentir más? ¿De seguir este protocolo o de no seguirlo? Muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Enhorabuena, Benito. Buena charla. Gracias.
Benito, un placer como siempre y cosas tan útiles y tan necesarias desde el punto de vista ético y legal que tenemos que tener y saber usar. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algo o lo dejamos aquí ya? Benito, me ha gustado mucho tu presentación. Pone de manifiesto que la mayoría de los dentistas, me incluyo personalmente, no estamos preparados a la hora de afrontar o bien un síncope vasovagal o una reacción anafiláctica como lo que tú nos has mostrado. Hay cosas que me han gustado mucho sobre el entrenamiento que tenemos que hacer, no solamente nosotros, sino el protocolo de acción que debemos seguir o el protocolo que debemos tener en cada una de las clínicas en las que trabajamos, porque realmente primero es algo que no hacemos de forma habitual y aunque son emergencias que no son tan comunes, pues como tú dices, tenemos que estar preparados para ello, tanto ética como penalmente ante una situación de estas. Te reitero mi agradecimiento porque ahora que estamos en estos tiempos confinados en casa, pues mira, voy a buscar los vídeos, como dices tú, de formación, de cómo se hacen estas técnicas para ir de momento teniéndolos en la mente. Y posteriormente, evidentemente, es importante seguramente tener algún tipo de práctica o bien como todas las que tú has comentado o si se trabaja en alguna universidad, pues tener la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con algún cadáver. Yo te quería preguntar, cuando se hace una técnica de cricotiroidotomía, al paciente le colocan anestesia local por ejemplo, si nos sucede en la clínica dental, le aplicamos un anestésico local o le podemos colocar nuestros sistemas de anestesia convencional que utilizamos, o eso se hace sin ningún tipo de anestesia. Mira, gracias Jorge por tu... Me refiero a la urgencia que nos ocurre en la clínica dental. Sí, correcto, correcto. Mira, dos cosas. Evidentemente, una reacción anafiláctica o un síncope vasovagal que evoluciona mal y acaba en una parada cardiorrespiratoria, afortunadamente no son situaciones frecuentes, gracias a Dios. Si alguno habéis tenido la ocasión de vivir eso, si alguno ha vivido de frente un síncope vasovagal que se ha parado o una reacción anafiláctica que se ha parado, el panorama es dantesco. O sea, es una catástrofe porque el entorno que estamos hablando es un paciente normal que entra a la consulta normal, que nunca le ha pasado nada, que se viene a poner un implante o hacer un empaste o hacer cualquier tontería y que le pone, a veces pasa nada más meter la aguja, el paciente te da anafilaxia. Bueno, y es un desastre, porque de entrada tú eres culpable, porque al paciente no le pasaba nada, el paciente estaba sano, se iba a poner un diente y se ha muerto en tu consulta. O sea, es un panorama dantesco. Y aparte de la implicación que tiene desde el punto de vista de una consulta, al profesional que le toca eso y no sabe salir adelante, queda profesional y personalmente muy tocado. Yo lo he vivido, y es muy difícil. Por tanto, ante esta evidencia de que eso es una cosa que está ahí, ¿de acuerdo? Tú tienes dos alternativas. Meter la cabeza en el hoyo y decir, a mí esto no me va a pasar, le va a pasar a otro, ¿claro? O decir, coño, esta situación me puede pasar, vamos a invertir un poquito de tiempo, no es tan complicado realmente, o sea, hay mucha información que está de golpe, pero realmente esto, si te pones con ello y lo coges de hábito y te preparas y a tu gente cada 6 meses le haces una sesión y le pones a las muchachas y le tocas la no sé qué y le localizas y le enseñas el monitor y no sé cuánto y la medicación aquí está todo preparado, la gente lo coge de rutina y si un día te llega a esa situación, estás en condiciones de responder. De la otra forma, no estás en condiciones de responder. Es un panorama muy complicado. Por tanto, yo creo que es importante que ya que hacéis un esfuerzo enorme en tener una clínica dental en un local en el centro de la ciudad, que vale un pastón, que cuesta ponerla bonita, que tenéis que invertir en formación y en materiales, o sea, que ponéis toda vuestra vida y todo vuestro empeño y todo vuestro sentimiento en eso, dedicarle una pequeña parte a esto es importante porque esto os puede jugar una muy mala pasada, ¿no?
Pero que es importante. Y segundo, tu respuesta. Si tú llegas a tener que hacer eso, el paciente está medio en shock, está parado. Déjate de anestesia y tira para adelante. Tira para adelante. Tienes suerte. Si tienes suerte, te has equivocado en el día y le metes el navajazo, se va a despertar. Pues se despertó, perfecto. No pasa nada, pero tú tira para adelante. No te entretengas en hacer campos, ni poner. Si lo tienes allí, si tú tienes personal, estás en un entorno bueno y tienes el campo y el betadine y tal, hazlo todo. Pero si no, cuchillo o pinchazo y para adentro. Luego ya veremos lo que hacemos, ¿no? Ok, gracias. Eso. Preguntas. Buenas Benito, tardes. es la única vez que en el webinar solo ha habido una pregunta. Esto quiere decir, esto ya sabes lo que quiere decir. O está todo claro o no tenemos ni idea. Son a veces cosas que se nos escapan y sí que es cierto que debiéramos de estar preparados. Al final, y es lo que dices tú, ¿no? Yo pues no sé si llevaré ya 3 cursos de RCP. Al final, técnicas quirúrgicas nunca nos han explicado, ¿sabes? Siempre nos quedábamos pues, en el protocolo básico, en el último pues ya te hablaban de los desfibriladores, permeabilidad de la vía aérea, pero siempre nos han indicado que tampoco nunca nos metamos más allá, ¿no? Porque a lo mejor técnicas que no conocemos. ¿Tú crees que podríamos complicarlo más? Si no estamos de eso, no hemos recibido una formación y nos pasa la semana que empecemos a trabajar, por ejemplo, que es viable, es una desgracia, pero que puede ocurrir. ¿Tú crees que una persona podría llegar a permeabilizar la vía aérea haciendo esa apertura? Sí. Dentista general. Sí. La cuestión, como todo, es saber lo que estás haciendo o no saber lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que simplemente con la charla de hoy tenéis mucha más preocupación para formaros y muchísima más información que hace una hora. En una hora y recibiendo mucha información en este entorno que, bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Sin embargo, yo sí quería crear esa inquietud y daros una guía, porque realmente con una boca del 14 y una aguja te puede salvar la vida al paciente y tu tranquilidad. O sea, tú puedes darle tiempo a un paciente para que llegue el equipo de emergencias. Ya está, si no tienes que hacer nada más. El riesgo de producir una lesión, una complicación, siempre está en cualquier procedimiento quirúrgico, pero en esta situación, donde si no haces nada el paciente se te muere, sí o sí. Línea media, tiroides, pincha y saca aire y tira para adentro. Ya está, es que no hay más. No hay más, ¿no? Entonces, es una cuestión de prioridades. Si tú esto lo vas a hacer, si yo voy a hacer una traqueotomía reglada en un paciente en el quirófano que está intubado y no sé qué, pues tengo que hacerla muy bien. No me puedo cargar el recurrente laringeo, ¿vale? Pero en un entorno, una clínica dental, una situación de emergencia, que el paciente se me muere, le pincho o le pincho. A mí el paciente no se me va sin intentarlo. Y a lo mejor no lo consigo. Pero lo que no me va a decir el juez a mí es, ¿qué ha hecho usted? Ah, yo mira, ¿qué hago? Porque yo lo he visto eso, ¿eh? He visto una agitación de ay, todo el mundo para acá, para allá, ¿qué pasa? El dentista blanco, el otro blanco, todo el mundo blanco y nadie sabe qué hacer. Y eso no puede pasar, o sea, tú no te puedes quedar mirando qué haces, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, son cosas muy básicas. Tener una jeringuilla de adrenalina, tener un salbutamol, tener una cánula de Guedel, tener un sistema de esto, tener una boca y una jeringuilla, no es nada. Es ponerte a leerlo y de verdad, cómprate vete a tu carnicero, que tú tienes pinta de tener un carnicero bueno, pide la tráquea del cochino, ponle la piel, pierde una mañana a hacer eso con los críos que se lo van a pasar bien y pínchale. Y vas por lo menos a ver qué es y a coger el hábito, te vas a poner y aunque no sea la mejor situación, porque lo ideal es el vivo, pero eso no, no está, por lo menos vas a tener vas a tener una referencia que te va a ayudar muchísimo más de lo que piensas. Yo creo que si mañana tienes la desgracia de que te pase, tienes muchas posibilidades de salir que si no hubieras visto esto. Y es una hora y es básico, no tiene nada. No tiene nada. Indudable, vamos, indudable. Son todas esas cosas que muchas veces pues están ahí y además lo que dices tú es el recuerdo, ¿no? Porque yo cada vez que hacía un curso de RCP, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Ya no me acordaba, ¿sabes? Porque al final, como tú puedes estudiarte una cosa, pero como por suerte no la tenemos que practicar de manera habitual, estamos, ¿sabes? Siempre con la necesidad de recordarlo. Y son cosas que como tampoco te hacen falta, pues es como, está ahí. Siempre priorizas otro tipo de asuntos. Sí. Pero que no tienen tanta importancia como esto, la verdad.
Muy bien. Benito, tienes unos comentarios aquí diversos. La primera pregunta. Mira, ¿qué connotaciones legales podría tener para un dentista si produce una lesión en el momento de una cricotomía? Es una complicación. Cuando tú haces cualquier procedimiento quirúrgico invasivo, porque realmente una punción es cirugía, pero cualquier procedimiento invasivo existe riesgo de complicaciones. La respuesta te la hago a la inversa, con otra pregunta. ¿Qué pasa si no haces nada? Es decir, si el paciente se muere, tienes que hacer algo. Si tú produces una lesión porque le metes el bisturí, pues mala suerte, pero que el paciente no se te muera. ¿Implicaciones legales? Pues las complicaciones, la implicación legal viene por la mala praxis, por la negligencia, por la falta de pericia, por una serie de razones. Por una complicación no hay responsabilidad penal. Puede haber responsabilidad civil, pero no responsabilidad penal. Si el paciente se te muere, tiene responsabilidad penal y civil, las dos. Entonces, ante la duda, quiero decir, en una situación donde es o blanco, pues tienes que ir para adentro. Evidentemente, cuanto más te lo sepas, cuanto más formado estés y cuanto más hayas ensayado, pues reduces las probabilidades de tener un problema, pero el problema lo puedo tener yo mañana, no tú, un dentista, lo puedo tener yo, puedo tener una situación y tener una complicación, pero el paciente lo ventila. A mí el paciente no se me muere sin que yo le abra la tráquea de una forma o de otra, eso te lo garantizo. De acuerdo. Otra pregunta. Estas jeringas automáticas de adrenalina, dice como comentario, son muy caras y con validad, con fecha de expiración 2 años. muy próxima. Esta es una pregunta en portugués. A ver, ¿podemos tener adrenalina y hacer una inyección con una jeringa normal sin que sea la automática? Lo he dicho antes, tú puedes tener un dispensador automático de estos que valen, me parece que valen, aquí en España valen 70 o 80 euros, tampoco son muy caros, y que tiene una validez de 2 años, a los 2 años caducan y las tienes que renovar. O que tiene la ventaja de que eso lo coges, pinchas y ya lo tienes, no tienes que pensar, porque en estas situaciones, cuanto menos tienes que pensar, mejor. O si tú tienes tu personal o tú te sientes capaz en esa situación, ponerte a buscar el vial de adrenalina, ponerte a diluirlo, ponerte a buscar la aguja y cargarlo, lo puedes hacer así. En un entorno hospitalario lo hacemos así. En un entorno hospitalario tienes enfermeras acostumbradas a situaciones de crisis, de urgencias, en quirófano, de la UCI, que te hacen eso antes de que tú se lo pidas. Tú dices adrenalina y antes de que tú estés acabando de hablar la tienes en la mano. Pero en el entorno de una clínica dental, yo me facilitaría la vida todo lo que pueda y ojalá te gastes 100 euros cada 2 años y los tires al cubo de la basura. De acuerdo, totalmente. Preguntan si puedes utilizar atropina en lugar de adrenalina. No, la atropina la utilizaríamos en un síncope vasovagal, ¿de acuerdo? La atropina en una red anafiláctica no sirve para nada. La adrenalina produce vasoconstricción, vasodilatación la tiene que producir, broncodilatación, efectos sinotrópicos, efectos conotrópicos en el corazón. El medicamento más importante, esencial, que no puede faltar es la adrenalina. La atropina en una red anafiláctica no sirve absolutamente para nada. En una línea secundaria de actuación puedes poner antihistamínicos, puedes poner corticoides, lo que tú quieras. Pero lo que tienes que poner es adrenalina y repetir a cada 5 minutos. El resto, bueno, no vienen mal, pero la atropina no tiene absolutamente ningún papel en un shock anafiláctico. Perfecto. Pregunta, ¿cómo puedes diagnosticar un edema de laringe o de glotis? Pues por la clínica. El paciente va a empezar a hablar raro, ¿de acuerdo? Va a empezar probablemente con un poquito de estridor y va a dejar de respirar. Ya está. El edema de glotis es un edema de la glotis, de las cuerdas vocales, y se cierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cambia el tono de la voz. Si le da tiempo al paciente a hablar, te lo va a decir, o tú si le oyes, porque normalmente en el síncope vasovagal, el paciente generalmente no te avisa o te dice que me mareo y cataplum, automáticamente pierde el conocimiento. En una red anafiláctica puede ser inmediata, pero normalmente el paciente te avisa. Me encuentro mal, estoy raro, hablo raro, se me está hinchando la lengua. El paciente te suele avisar un poquito, normalmente, no siempre es así, pero te suele avisar. Entonces el paciente empieza a respirar con dificultad y deja de respirar, no te preguntes qué pasa, tienes un edema de laringe.
y a veces un broncoespasmo, pero sobre todo de mala leche. Benito, Pregunta. ¿cuánto tiempo suele tardar en producirse, perdón, Carlos, ¿cuánto tiempo suele tardar en producirse ese edema? ¿Es tipo choga anafiláctico que es muy rápido o da algunos? Puede ser instantáneo, en segundos, ¿eh? O puede ser en minutos o en horas, depende. No hay un tiempo. Depende del paciente. Depende de la hipersensibilización que tenga. Y una pregunta, Benito. Tú nos dices que debemos, o es una recomendación, tener el mecanismo de precarga de la adrenalina. Y si al mismo tiempo tenemos cada 5 minutos tener que poner adrenalina de nuevo, tendremos que tener varios mecanismos. ¿O esos mecanismos son recargables? No. Son mecanismos de un solo uso. Normalmente vienen dos en la caja. Si pones uno y a los 5 minutos repites, tienes casi un cuarto de hora para que preparar algo. Vale. Evidente. Mala suerte sea que tarde en emergencia media hora en llegar. También te puede pasar. También depende de dónde estés. Si vives en Madrid o en Barcelona, vas a tener la UCI allí en 5 minutos. Si vives en un pueblo en Ciudad Real, pues a lo mejor tardas una hora. Entonces, o avisas de salud, o no sé, algo, ¿no? O en Sarria. Y entonces, ¿sería conveniente, aparte de tener este sistema automático, también tener la adrenalina aparte? Sí. Tener alguna ampolla de adrenalina y saber más o menos tener, aunque no es una cosa que uno memorice, pero tomarse un día el tiempo de tener cómo se hace. Mira, coges un centímetro de aquí, lo pones aquí y ya lo tienes, ¿no? Para que la chica lo sepa hacer. Hazlo. Venga, hazlo, y que lo haga 3 o 4 veces para que vea lo que es, para que tenga una dilución adecuada. Ya está. Son cosas que siempre hay que tenerlas preparadas. Pero de forma rápida, urgente, para salir del paso, un autoinyector es pienso que es lo más recomendable. Vale. Nosotros por ley estamos obligados a tener, o sea, yo de hecho tengo pues, la adrenalina y siempre tienes que mirar que te suele caducar, ¿sabes? Sí. Y tienes allí las ampollitas y tal y vas comprando y seguramente pues la que tenga ahora pues puede ser que esté caducada, porque ya no sé cuándo fue la última vez que la he cambiado. Pero esto es lo mismo que las bombillas, ¿no? Cada rato se funde una y hay que comprar otra, quiero decir. Cada vez que es tiempo hay que repetir el ensayo y que todo el mundo lo haga y que todo el mundo... ¿A quién tiene que llamar? ¿Qué le tiene que decir? ¿Dónde está la adrenalina? Cada X meses hay que revisarlos, como todos los medicamentos. Eso a nivel de los hospitales, en los quirófanos se hace de forma rutinaria. Y ese es un hábito que tenéis que incorporar porque cada vez hay más procedimientos en las clínicas dentales y es que os puede pasar. Pero no es que os pase con un paciente que le vais a hacer una elevación de seno y a coger el hueso. No. Es que para un empaste le poner la anestesia te puede pasar. Entonces, le puede pasar al dentista súper avanzado, que es muy bueno en la cirugía, o le puede pasar al dentista general que hace sus 4 cosas con nada. O sea, no por hacer más tiene más riesgo, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, ni es una reacción dependiente de dosis. Te puede pasar, mete la aguja y pasa. Entonces, todo el mundo debe conocer esto, porque es una desgracia. Muy bien. Pregunta, ¿cómo administras el salbutamol? Inhalatoria. El salbutamol lo vas a dar, el Ventolin, lo vas a dar por vía inhalatoria porque el paciente tiene dificultad respiratoria, no está parado, ¿de acuerdo? No tiene una parada respiratoria, no está obstruido. Si es un paciente que tiene dificultad respiratoria y se os vale, pues con un Guedel. Y si no, porque os podéis encontrar una cosa, por ejemplo, muy crítica en un quirófano, es cuando el paciente, aparte de que es difícil de intubar, hace un broncoespasmo, porque aunque lo ventiles, no ventila, porque los broncos están cerrados. Entonces, a través de la propia cánula, se le puede poner Ventolin, directamente en la cánula por la que habéis hecho el abordaje. Pero normalmente en este contexto va a ser cuando el paciente empieza a mostrar cierta dificultad respiratoria, si la mantiene, a pesar de la adrenalina, que inhale un poquito de salbutamol y listo. Ayuda a evitar el broncoespasmo. Claro. O lo mejora, claro. A ver, acá hay una pregunta que dice, ¿en qué porcentaje de casos de choque sale adelante con la adrenalina? ¿Y en qué porcentaje es necesario llegar a la apertura de la membrana? Con la adrenalina y medidas básicas, el 95% de los casos van a salir para adelante sin más. Pero hay un 3, un 4% de casos que no. Pues si tiene la desgracia, que no, si hace lo que sea, la supervivencia del 80 y tantos %, de casi el 90%, haciéndolo bien, haciendo lo que hay que hacer,
Si no haces nada, la mortalidad es del 100%. Entonces, el problema es que tú llegues a la adrenalina y el paciente siga evolucionando el cuadro. No te puedes quedar mirando. ¿De acuerdo? Pero con la adrenalina, como base repetida, normalmente, lo que os he puesto ya que lo quería ser muy representativo con la ambulancia marchándose, lo normal es que pase esto, le pongáis la adrenalina, no sé qué, no sé cuánto, le pongáis otra, llegue al servicio de emergencia y se lo lleve. Ya se acabó el problema, ¿de acuerdo? Ya sabrán ellos lo que tienen que hacer. Y habéis hecho lo que tenéis que hacer. Pero hay un porcentaje de casos, si encima tenéis la desgracia de una anafilaxia y encima el paciente se complica, pues más vale prevenir que llorar, ¿no? Pero haciéndolo bien, la supervivencia es altísima. Pero haciéndolo bien. Una pregunta referente a los pacientes pediátricos. Si necesitas aplicarle a un niño y solo dispones de la adrenalina para adulto o de la dosis para adulto, ¿se le puede aplicar o qué haces? Sobredosifica, la diluyes. Pues no, tienes que tener el aplicador de niños o hacer la dilución para niños. No puedes meterle 0,3. O te lo puedes cargar. Y la otra pregunta sería, ¿cómo diluyes la adrenalina? Tienes que coger, la adrenalina viene en ampollas de 1 por 1000, me parece que es ahora mismo, creo. Pues calcula tú, eso ya. Tienes que hacer la dilución depende de la jeringuilla que uses, cuántos euros uses, tienes que sentarte un día y hacer tus números, depende de lo que tengas ahí, pero tú tienes que hacer esa dilución. Te la puedo mandar si quieres, vamos, pero es una cuestión es una regla de 3, no tiene más historia, ¿no? Pero depende si utilizas una jeringuilla de 2 o de 3 o de 5 o de 10 y ya está. Es hacer una dilución y punto. Hasta llegar al punto que tú quieres llegar. Pero eso hay que tenerlo muy bien estudiado o preparado, porque eso en ese momento, si ya es difícil ahora ponerte a hacerle el número, imagínate ese momento, como te equivoques en el 0, y en vez de 0,15 sea 1,5, la hiciste buena, ¿no? Entonces, igual ahí no te acuerdas ni de la tabla del 1. Por eso, no es momento de ponerte a... Eso yo. Igual se levanta el chaval del sillón y se muere porque se cayó por la ventana, sale disparado. Superman, salió. Bueno, a ver, vamos. Esta sería la última pregunta. En el caso de paro cardiorrespiratorio, ¿no sería recomendable iniciar primero las medidas de reanimación antes de realizar la cricotomía? No. Perdón, es cricotirotomía. Sí. Cricotirotomía. Para los ingleses, cricotirotomía. Ellos le quitan una parte, pero no. La norma general universalmente aceptada es el ABC. Primero, permeabilidad de la vía aérea. Segundo, respiración. Después, el corazón. Si el paciente no respira, por mucha reanimación que tenga que dar, no vas a hacer absolutamente nada. Y una vez que tienes vía aérea, desfibrilar al paciente o masaje cardíaco, en fin, pero vamos, lo que tenéis que hacer, pero ya sabéis, ventilar, corazón, ventilar, corazón, pero primero la vía aérea, por encima de todo. Perfecto. Benito, preguntan, creo que es importante esto, ¿algún centro o hospital en donde las personas se puedan capacitar en cursos de RCP? ¿Qué recomiendas? Cursos de RCP hay muchísimos, pero suelen ser cursos para personal de urgencias, para anestesistas, que yo creo que se salen un poco de esto, ¿no? Yo lo que he querido dar aquí ha sido la idea más básica y más sencilla posible para que os podáis manejar en una situación de esta y no complicarlo mucho más, ¿no? Hasta donde yo sé, cursos de emergencias dentales debe haber, ¿no? La verdad es que no lo miro tampoco, no sé vosotros Pedro, que está muy metido en estas cosas, o Jorge, que está en el mundo universitario, si hay... Yo sé que los colegios de odontólogos... Perdón, Pedro. Nada, decía que yo todos los que he dado de RCP son pues, RCP básica y puede ser un poco avanzado, pero siempre con muñecos y bueno, que no tienes un cadáver para, por ejemplo, practicar. Aquí lo suele dar la Cruz Roja. Son cursos de RCP dados por la Cruz Roja, pero sobre maniquís y muy distintos a lo que tú has dado, por lo menos a los que yo he asistido. O sea, no muy distintos, en el fondo es lo mismo, pero yo creo que dados normalmente por enfermeras. Yo todos los que he asistido, pues es general de 061, que es por enfermeras, y no tienen ese abordaje quirúrgico que, como bien dices tú, pues yo sé que hay cursos específicos pues para anestesistas, pero que ya valoran otro tipo de situaciones que no son las que nosotros nos vamos a encontrar. Quiero decir que este tipo de formación hay la avanzada o la básica, ¿sabes? Yo por lo menos es lo que conozco. Yo también. Bueno, Benito. Más una reanimación que un curso de otra cosa.
Benito, enhorabuena por inaugurar esta cuarta semana de formación de Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Gracias por acompañarnos, gracias también a Pedro, a Jorge, a Jesús por estar ahí siempre y recordar a todos los asistentes que esta semana tenemos más formación. Mañana tendremos a las 7 al doctor David Peñarrocha, el miércoles a las 12 al doctor José Martín, el miércoles también por la tarde a las 7 al doctor Santiago Ferris, el jueves por la tarde a las 7 tendremos a la doctora Miriam Teule y el sábado a las 12 de la mañana tendremos un especial de casos clínicos, además de una pequeña sorpresa que nos está preparando nuestro amigo y compañero Carlos Ayala. Con todo esto nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y seguimos con Movimiento Galimplant, Movimiento Endogal. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Y Buenas enhorabuena, noches. Benito. muy didáctico. Muy bien. Un abrazo a Murcia y maravilloso el curso, extraordinario. Facilísimo para todos. A Cartagena no lo voy a molear. Que Murcia no tiene mar. Justo lo tenemos. Ni los asiáticos tienen. Un besiño por casa. Gracias, Jorge y Pedro. Un abrazo. Hasta luego, Cuidaros, gente. gracias. Un Hasta abrazo.